La música como tal conjunta muchas artes, entre ellas la laudería, la creación, la iluminación, el vestuario y otras cuestiones que juntas hacen que un performance artístico tenga muchísimo, muchísimo peso en nuestra vida, que lo recordemos incluso durante años. Pero lo que más nos afecta acerca de la música es el sonido. El sonido es ese fenómeno oscilatorio que captamos con nuestro oído, que se transforma en una carga electromecánica, o más bien una carga eléctrica, y que nuestro cerebro interpreta convirtiéndolo en sonido. El sonido tiene varios elementos que son medibles y que al mismo tiempo nos ayudan a identificarlo, a diferenciarlo, pero sobre todo a incorporarlo. A ver, platiquemos un poquito acerca de ello. Por ejemplo, el sonido tiene una cosa que nosotros llamamos, más bien un elemento, no una cosa, que se llama altura. Y esta depende directamente del número de vibraciones por segundo. Para nosotros los músicos se llama afinación. Y se mide en hercios. Un hercio es una vibración por segundo. Si por ejemplo tomas en el piano el La central, te vas a topar con que dice La 440. ¿A qué se refiere? Se refiere a que vibra 440 veces por segundo. Y estos son 400, obviamente, 40 Hz. El oído humano se dice que está diseñado para captar entre 20 y 20.000 Hz. Es decir, es un rango bastante amplio, pero al mismo tiempo limitado. ¿Por qué? Porque nuestro oído estaba diseñado más que nada para supervivencia. Había sonidos que no necesitábamos oír y otros se quedan claramente por encima o por debajo de nuestra capacidad. Cuando se tienen menos de 20 Hz se le considera infrasonido y se dice que los elefantes pueden comunicarse entre 8, 12 y 14 Hz. Y eso hace que la comunicación entre ellos para nosotros no sea audible, porque es demasiado grave. Es decir, entre más hercios tienes, tu sonido se va haciendo más agudo y viceversa. Y en un pentagrama, un sonido agudo se pone en la parte superior y un sonido grave tiende a ir en la parte inferior del pentagrama. Ya lo iremos conociendo más adelante. Se dice entonces que el ser humano puede captar entre 20 y 20.000 hercios. Cuando se superan los 20.000 Hz, se considera ya ultrasonido, que va más allá de nuestra capacidad auditiva. Y muchos animales, como por ejemplo los murciélagos, emiten ultrasonidos que para ellos no son tanto un sonido porque incluso pueden verlo con una capacidad que ellos llaman sonar. Y el sonar es como enviar una ráfaga de luz y evaluar el entorno a través del eco que regresa a nuestros ojos. En este caso, para ellos, la luz no es un tema importante, sí pueden ver, pero pueden ver en otros aspectos. Y sin embargo, para ellos, para ubicarse en espacio, tiempo, peso y sobre todo distancia, estaríamos hablando de que utilizan los ultrasonidos. No solamente los murciélagos, son una cantidad enorme de animales que utilizan el ultrasonido para comunicarse o para recibir información del exterior. ¿Sí? Nos vamos a la siguiente cualidad, que es la que conocemos como intensidad. La intensidad tiene que ver con lo que los músicos llamamos el volumen. Y sí, es esa perilla, esa palanquita que buscas en tu aparato, en tu celular, subes, bajas volumen, subes y bajas volumen. En realidad lo que haces es hacer que la onda de sonido sea más intensa y por lo tanto se expanda más en el espacio. Pero se expanden tantas ondas al mismo tiempo que incluso llega a sentirse como una fuerza física. Si lo dudas, ve a alguna fiesta o recuerda si en alguna fiesta te has parado junto a una bocina grande, incluso puedes sentir como que te empuja porque el volumen es muy alto. Y cuando estamos hablando de volumen, no hablamos solamente de la cantidad de energía eléctrica que se utiliza para producirlo, sino también de la masa de aire que mueves con esa bocina, con ese instrumento o incluso con ese grito. Es decir, el volumen se puede producir de diferentes maneras. ¿Cómo se mide? Se mide en decibelios. Decibelios.
En esto sí pueden corregirme. Me parece que el ser humano puede captar entre 10 y 90. No es que no pueda captar más, simple y sencillamente que el impulso puede ser tan débil que ya no alcanzamos a distinguirlo. O nuestro cerebro lo soslaya. Dice, no, no importa, es un sonido sin importancia. Y entonces no lo toma en cuenta. Pero cuando se sobrepasa los 90 decibelios, estamos hablando de un sonido ya perturbador que incluso puede afectar nuestro sentido del equilibrio y puede generar deficiencias en nuestro equilibrio personal. Por eso hay muchas personas que no toleran los ruidos, que se sienten molestos. ¿Por qué? No porque sean ruidos, sino porque ya sobrepasan la cantidad de decibeles que su oído puede tolerar. Y esto genera malestares, genera, bueno, cualquier cantidad de molestias. Ahora, en este punto hay que entender, hay sonidos que el ser humano puede considerar musicales y sonidos que no son musicales, pero que no siendo musicales son funcionales. Por ejemplo, la voz de las palabras. Es decir, cuando se habla, no necesariamente te está molestando, pero cuando el sonido no es ni agradable, ni inteligible, ni medible, es decir, que son demasiados sonidos al mismo tiempo, la gente y sobre todo los físicos tienden a considerarlo ruido. El ruido se considera un sonido no agradable, no comprensible y muy posiblemente molesto. Bien, el último elemento, pero no menos importante, de los que se pueden medir es obviamente la duración. La duración es la diferencia entre un sonido corto y un sonido largo. Y creo que queda bastante claro que la duración no tiene per se más que medirse en segundos, minutos, horas, fracciones de segundos, es decir, unidades convencionales de tiempo. Puedes hacer una combinación, un sonido agudo con un volumen alto, pero una duración corta. No sé, se me ocurre pensar, por ejemplo, en el ladrido de un perro pequeño. O un sonido grave con una intensidad muy alta y al mismo tiempo una duración muy larga. En este caso estaría pensando, por ejemplo, en el sonido de un barco, en el silbato de un barco, que suelen ser muy graves, pero que le anuncian a todo el mundo que el barco está por zarpar. Es decir, los sonidos tienen ciertas funcionalidades. Hay un cuarto elemento que también es importante, pero no se puede medir, que es el timbre. ¿Y a qué se refiere el timbre? El timbre se refiere a las tres cualidades que ya hemos visto, mezcladas. Como ya les decía, si yo digo, a ver, un sonido medio de intensidad baja y de duración larga, se me ocurre que puede ser, por ejemplo, el sonido de la combustión del gas. Es decir, puedo escucharlo, no es muy molesto, no tiene muchos decibeles, pero el sonido, la duración es tan larga como el tiempo que mantengas prendida esa flama. Más o menos con estos elementos podemos entender que la combinación de muchos de estos elementos y de muchos tipos de sonidos diferentes son lo que nosotros logramos combinar muchas veces de manera intencional y con ello logramos hacer música. Bien, espero que este tema te haya sido interesante. Si tienes alguna duda y si tienes algo más que compartirnos, por supuesto estamos a tus órdenes, ya sabes. Escríbelo en los comentarios y aquí estamos a tus órdenes. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente video.